Aunque Colombia cuenta con una legislación para perseguir y procesar delitos ambientales, la realidad muestra que la existencia de un marco normativo no es suficiente sin las herramientas adecuadas. La alta impunidad evidencia una desconexión entre las leyes y su aplicación efectiva. En un contexto en donde las denuncias aumentan en todo el territorio nacional, pero revela que en las zonas más biodiversas como la Amazonía y la Orinoquía son las menos denunciadas. Esto que le estoy contando es uno de los aspectos que nos pinta un estudio de Transparencia por Colombia sobre las dificultades que enfrentan las autoridades ambientales para combatir los delitos ambientales en Colombia. Para analizar esta problemática y cómo se interrelacionan los desafíos y oportunidades, hoy tenemos con nosotros al viceministro de Políticas de Medio Ambiente, el doctor Mauricio Cabrera. ¿Cómo está, Mauricio? Bien, ¿cómo vas? Muy preocupado con esta problemática que hemos venido trabajando desde tiempo atrás y que cada día se está exacerbando más. Gracias por la invitación. Y acompañándonos en esta conversación está Diana Romero, quien es la coordinadora de iniciativas medioambientales de Transparencia por Colombia. Diana, gracias también por estar acá en este espacio. Muchas gracias a ustedes por participar en este espacio. Yo hice ahí un poco la introducción del estudio. Cuéntanos más en contexto como muy en clave de bullets, qué fue lo que encontraron y cuáles son los desafíos que estamos viendo en el tema de los delitos ambientales en el país. Claro que sí. Para el estudio revisamos los datos entre 2010 y 2023 que la Fiscalía reportaba sobre denuncias y la gestión de esas denuncias, es decir, toda la investigación judicial que se hacía alrededor de esas denuncias. Y digamos que las tres puntos que yo considero para esta discusión bien importante retomar del documento es primero que en Colombia existe, como lo dices, una normatividad. Son 20 delitos ambientales que son todos delitos comunes. Y esto quiere decir que cualquier sujeto puede entrar a incurrir en esas conductas. Y eso, a pesar de que es bueno porque lleva a poder sancionar toda la cadena de criminalidad, también representa unos desafíos bien interesantes en materia de prevención. Porque tienes que hablarle a todo el mundo y el delito lo tienes que prevenir en todas las comunidades y en diferentes sectores de la comunidad, y eso no es tan fácil como suena. El segundo es la multiplicidad de verbos rectores. Entonces, los delitos inician con una palabra que es la que delimita si se cometió la conducta. Entonces, el que corte, el que procese, los delitos ambientales, en esa búsqueda de llevar a toda la cadena criminal, llegamos a tener delitos que tienen hasta 14 verbos rectores. Y luego, entonces, cuando la Fiscalía analiza esto, es hacia dónde miran. Ahora retomamos contigo, Diana, para entrar en más detalles. Y le pregunto al viceministro, parte del estudio dice que hay un aumento de denuncias, porque parece que las personas, en general la ciudadanía, está denunciando las afectaciones al medio ambiente. Pero hay un dato preocupante, regiones que son biodiversas, en donde hay más vulnerabilidades, como la Amazonía, la Orinoquía, el Chocó, son las que menos tienen denuncias. Desde el ministerio, ¿ustedes han analizado por qué en unas partes sí, en otras partes no? Esta problemática de los delitos ambientales es problemática multicausal y compleja de analizar y de buscar soluciones integrales. Y yo creo que en ese sentido el aporte que se está haciendo con este estudio de transparencia creo que va a ayudar a un camino que está transitando no solamente Colombia, sino todo el mundo. En este momento los delitos ambientales representan el cuarto delito transnacional más importante del mundo, que está moviendo más recursos en el mundo: armas, tráfico de personas, drogas y los delitos ambientales. Pero hay unas realidades también nacionales. Hay unos territorios que aún están controlados por actores criminales. Hay grupos armados que hoy por hoy tienen un control territorial en algunos de los territorios. Si bien, por ejemplo, las cifras de deforestación que se han tenido en los 3 años han sido las cifras más bajas desde que se mide la deforestación en el país, pero aún siguen siendo muy altas. Las estrategias que se han venido implementando en los territorios frente a tener desarrollos integrales en esas zonas apartadas del país es una mucho mejor solución que la estrategia que antes se venía implementando de solamente acciones armadas. Yo creo que eso es un gran camino a reconocer un país que en general
era un país que no existía, puedo decirlo, en términos de institucionalidad, de articulación de diferentes entidades a solucionar problemáticas de vida de las comunidades que han habitado desde hace décadas esos territorios y que en general no habían sido consideradas en las políticas públicas. No hay, yo creo que adicional a esto, y seguramente sería interesante ver una cultura a la denuncia, una cultura también a que el Estado funcione. En esos territorios históricamente el Estado no funcionaba. Evidentemente queremos que en esos territorios aumenten las denuncias, pero también aumentan las denuncias y cuál es la capacidad del Estado para controlarlas. Hay otro factor que me parece importante analizar y es de algunas de esas economías en ocasiones hace parte una parte importante de la población que no tiene otras formas legales de desarrollar actividades productivas rentables. Hay comunidades en esos territorios aislados que tienen indicadores socioeconómicos más bajos que las del África subsahariana. Y el Chocó biogeográfico, el departamento del Chocó, tiene operaciones mineras que no cuentan con los permisos, autorizaciones, pero ¿cuál es la principal actividad productiva en ese departamento? Entonces, son temas complejos que requieren análisis también integrales y que no se circunscriben al marco nacional, sino al internacional. Ahora, hablemos de los estados de los procesos penales. La cifra que sale en el estudio del que el 78% de los procesos están en etapa de indagación y solo el 1% terminan en algún tipo de pena. Diana, ¿no será que con estos resultados se puede pensar que el tema penal no es la solución para precisamente contener, por ejemplo, los daños? Porque muchas veces un proceso puede durar 7, 8, 10 años, pero mientras tanto el daño está ahí. Esto lo que denota es que para el Estado es muy difícil llegar a finalizar este tipo de investigaciones. Por un lado, un poco se ve el derecho penal y por otro lado el derecho ambiental, y eso impide que haya una articulación que permita estudiarlo de forma adecuada, pero también ese mismo desconocimiento lleva a que haya una falta de articulación o mirada un poco más estratégica en cómo se abordan estos temas. Y entonces, como tú lo decías, termina siendo un proceso muy costoso en donde no hay los fundamentos ni las herramientas necesarias para determinar un daño y termina siendo más fácil irnos por procesos administrativos para controlar y prevenir la degradación ambiental, y esa es la forma en la que el Estado ha logrado medianamente avanzar en estos procesos, pero lo penal y lo judicial pues termina siendo un poco ineficiente por el mismo proceso que se ha realizado. Se está pareciendo mucho los procesos en temas ambientales a los procesos de lucha contra las drogas también, ¿no? Total. Por la misma relación, los delitos ambientales también muchas veces están transversalizados por delitos de narcotráfico. Sí. Yo retomo un poco eso y es, en este momento el precio del oro subió a inicios de la década del 2000, en 2001, 2002 el precio de un kilo de oro era $8.000. En este momento está en $110.000 un kilo de oro. Solamente en los últimos 5 meses, una vez asumió el presidente Trump en Estados Unidos, debido a la inestabilidad geopolítica que se generó, subió $50.000 el kilo. El oro es legal, entonces entra a los mercados internacionales y perfectamente uno puede tener un bello lingote de oro en alguno de los países compradores, y ese lingote de oro viene con problemas que ha generado deforestación, degradación, contaminación, salud pública, enfermedad de las personas, no generan renta para los países, en fin, unas problemáticas muy complejas. Es de tal magnitud eso que está ocurriendo alrededor de los delitos ambientales que hoy hay una iniciativa mundial liderada, entre otras cosas, por la región, por Perú, Brasil, Colombia. Hay 2 iniciativas. Una, para el control de la actividad criminal. Se tienen que articular mejor las policías del mundo, los órganos de inteligencia. Y Colombia lo iniciamos en la COP16, una iniciativa para una trazabilidad y transparencia en toda la cadena de suministro de minerales y que sea vinculante, haciéndose responsables todos los países en este tema. Hoy por hoy, las organizaciones criminales están ganando más por minería ilegal que por los delitos asociados a drogas. Eso me permite para plantearle una pregunta a Diana.
de que debe haber algún tipo de recomendaciones para también, porque esta estrategia está mostrando que la estrategia tiene sus vacíos, tiene sus zonas grises. ¿Cuáles serían las recomendaciones para empezar a replantear esta lucha contra los delitos ambientales? Claro, los elementos que Mauricio nos brinda, si me permiten hacer ahí el punto, y nos deja ver que la criminalidad asociada a la corrupción y la degradación del medio ambiente son bien parecidas, en tanto son delitos que no son delitos de fin, sino delitos que permiten la consecución de algunos beneficios de organizaciones criminales. Es decir, estas organizaciones se alimentan de la corrupción y cometen delitos ambientales para obtener su fin último, y en ese sentido, como lo decía Mauricio, avanzar hacia estrategias más de visibilidad, de una mejor visibilidad de la información, tener un mayor control o una mayor transparencia sobre el transporte, el uso de los recursos naturales. Por supuesto que va a brindar o van a ser herramientas que permitan facilitar en materia de prevención. También muy necesario en el nivel nacional apuntarle a reactivar o optimizar estos espacios de cooperación interinstitucional, que muchos están en desuso o simplemente no tienen la fuerza vinculante que deberían tener, para que las diferentes instituciones que tienen funciones dentro de la prevención, la investigación, la sanción y la judicialización puedan articularse bajo una estrategia que apunte a romper esa cadena criminal y a atacar realmente a la cadena criminal, y no a uno de sus eslabones. Nosotros también consideramos que algunas herramientas, como por ejemplo actualización constante de mapas de riesgos que enfrenten las diferentes entidades públicas con funciones de prevención, investigación y judicialización, termina siendo una herramienta muy funcional para ir identificando cómo el fenómeno va cambiando y cómo la cadena criminal cambia, se ajusta y la institucionalidad puede reaccionar frente a esto. Y ya una última es adoptar, en tanto se implementa el acuerdo de Escazú, también adoptar de forma paralela algunas facilidades para que las personas puedan denunciar de forma anónima, algunas cajas de herramientas que le permitan a los funcionarios de la Fiscalía y de la rama judicial entender mejor el delito ambiental y entender mejor el ecosistema para cumplir con sus funciones. Para el viceministro, ya para cerrar también, ¿qué falta para mejorar y que la naturaleza no sufra? ¿Qué nos viene hacia adelante? ¿En qué nos podemos preparar? No, yo creo que primero un documento como el que ha preparado Transparencia por Colombia, yo creo que va a ser de mucha utilidad, porque el espectro de temáticas que tienen que ser abordadas para solucionar esto realmente es un espectro muy grande que requiere atender muchas aristas. Colombia es de los países que ha desarrollado alrededor de delitos ambientales, que tiene mayor institucionalidad y ha generado una serie de instrumentos mucho más que la mayoría de países del mundo. Las recomendaciones que se hacen en el documento sobre denuncias anónimas, sobre esos mapas de riesgo, creo que son unas muy buenas recomendaciones. En el marco del CONALDEF, de esa instancia de coordinación para delitos ambientales y control de la deforestación, yo creo que los mejores resultados que se han tenido para el control de delitos ambientales ha sido en estos últimos años, en que ha mejorado sensiblemente el funcionamiento del CONALDEF, que tenemos la Secretaría General y la coordinación, pero que estamos hablando con todos los ministerios, delitos complejos, tráfico de pesca ilegal, deforestación, tráfico de especies, minería ilegal. Y entre las entidades también tenemos que ver cómo se incorporan esos territorios a economías legales, cómo se mejora el accionar de los ministerios para que una vez se controlan los delitos ambientales, esos pasivos, quién los maneja y cómo los manejas. Recientemente expedimos la ley de pasivos ambientales que nos va a permitir tener instrumentos para ello, pero sobre todo es las actividades económicas de las comunidades que viven en esos territorios, que no generen degradación del medio ambiente, biodiversidad, productos forestales no maderables, que para eso es lo que tenemos un país como en el que vivimos. Al viceministro, gracias por estar acá con nosotros analizando esta compleja situación, y a Diana también por la explicación de los hallazgos y del documento de la investigación que hicieron en Transparencia por Colombia. Y a ustedes, gracias por estar en este nuevo capítulo de Conversaciones Transparentes, en una alianza entre Transparencia por Colombia y 360 Grados.